Buenas chicos, chicas, hoy venimos con teoría de circuitos. En concreto lo hacemos con un problema que salió en 2019 en la Comunidad Valenciana en la prueba de acceso a grado superior. No obstante, todo lo que vamos a explicar en este vídeo es lo mismo que se aplica para la teoría de circuitos en secundaria. Vamos a verlo todo con un ejemplo, un problema y vamos a ir explicando sobre él. Nos dan este circuito, 12 voltios y una resistencia. Sabéis que las resistencias pueden ser provocadas o causadas por elementos del circuito, bombillas, motores. Tenemos una diferencia de potencial que pone en juego el movimiento electrónico. Tenemos una resistencia R1 conectada en serie a R2. Sabéis que las resistencias conectadas en serie son las que están una a continuación de otra. R1 y R2 están en serie, mientras que R2 y R1, que tendrán una resistencia total suma de las dos, porque las resistencias en serie simplemente se suman, y tenemos la resistencia total o la resistencia equivalente al circuito en serie. Está conectada, como digo, esta resistencia total proporcionada por R1 y R2 a R3 en paralelo. ¿Qué nos piden? Esto, como he dicho, para calcular la resistencia equivalente, la intensidad del circuito entera y la intensidad que pasa por la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Para resolver este problema no podemos perder de vista la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Una regla mnemotécnica para que la retengáis mejor es que ir es igual a venir. De aquí, si necesitáis lo que necesitéis, pues lo despejáis. El voltaje será igual a la intensidad por la resistencia será igual al voltaje partido por la intensidad. Despejar es muy sencillo, es muy fácil. Vamos a tratar de resolver por partes a todos los apartados de este problema. Vamos a hablar de la resistencia equivalente primero. Nuestro sistema tiene conectadas en serie R1 y R2 y a ese resultado tiene conectado en paralelo R3. Vamos a ver cómo resolvemos las resistencias en serie primero. La resistencia equivalente en serie es simplemente el sumatorio de las diferentes resistencias. Por lo tanto, el sumatorio de R1 y R2 nos daría la resistencia equivalente en serie. Es decir, sumar R1 más R2. Esto es 2 más 1. 3 ohmios tenemos en serie. Por lo tanto, ahora tenemos que ver qué pasa con las resistencias en paralelo. En paralelo calculamos una resistencia equivalente como 1 partido, es decir, la inversa, de la suma de las inversas de las resistencias, es decir, 1 partido R1 más R2, que es la resistencia equivalente de esto que hemos calculado, más 1 partido por R3. ¿Esto por qué es? Porque al final el sistema que nos ha quedado es este. Nos ha quedado una resistencia total aquí, que es suma de R1 y R2, vamos a llamar RS, de la resistencia en serie, es de 3 ohmios, que ya la hemos calculado. Y esto nos queda conectado a la otra resistencia de 6 ohmios. Por lo tanto, para calcular estas resistencias en paralelo solo tengo que hacer la inversa de la suma de las inversas. Esto lo hemos llamado aquí RS, por lo tanto, sustituyendo, tenemos que esto es igual a 1 partido por 3 más 1 partido por 6. Y esto lo hacemos con la calculadora y nos quedaría 1 partido por 3 más 1 partido por 6. Cuidado con los paréntesis y con el orden de operación. Esto nos da 2 ohmios. Por lo tanto, ya tenemos que la resistencia equivalente de nuestro circuito, es decir, todo esto, es de 2 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo mi circuito lo podré escribir de esta manera. 12 voltios por aquí y un circuito que se ha convertido en una única resistencia de 2 ohmios. Y esto me sirve para directamente calcular el segundo apartado. ¿Cómo? En el segundo apartado me piden la intensidad que circula por el circuito. La intensidad sabéis que es la cantidad de electrones o de carga eléctrica que tiene mi sistema. ¿Cómo calcularemos eso? Pues con la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. ¿Qué resistencia pongo aquí? La equivalente que acabo de calcular. Mi circuito son 12 voltios y tengo 2 ohmios de resistencia. Por lo tanto, 6 amperios, los amperios es la unidad de la intensidad, es la intensidad total de mi sistema.
Y ahora fijaos que para responder al siguiente apartado y al último, que nos pregunta la intensidad que circula por cada resistencia, tenemos que tener en cuenta un par de consideraciones. Cuando yo tengo un circuito en serie, algo así, imaginaos R1 y R2, si yo he dicho y he definido la intensidad como la cantidad de corriente, si viene esa cantidad de corriente por aquí, atraviesa R1, sigue, atraviesa R2, digamos que en serie la intensidad que me circula por aquí, I1, será igual a la intensidad que me sale por aquí, son iguales. Pero ¿qué pasa con los circuitos en serie? Un sistema como este con varias resistencias conectadas en paralelo. Consideramos este el polo positivo, este el polo negativo, el circuito siempre se mueve del positivo al negativo. Viene por aquí la cantidad de corriente, por aquí sale la intensidad del circuito. Viene por aquí, ¿qué pasa? Se encuentra un sistema en paralelo y por lo tanto la intensidad de corriente se va a dividir. ¿Cómo la vamos a dividir? I1, I2. Pero cuando salga por aquí volveré a tener la intensidad total del circuito porque esta suma más esta me va a tener que dar la intensidad total. Por lo tanto, esto quiere decir que en un sistema en serie, la intensidad del circuito es igual a la intensidad que atraviesa por cada resistencia, pero se mantiene constante. Pero en paralelo no pasa eso, se divide. Y se divide en función de la resistencia que encuentre, otra vez por la ley de Ohm, pero aplicándola particularmente a cada tramo del circuito. Con el voltaje pasa al revés. En un sistema en paralelo se mantiene constante y en cambio en serie sí que cambia. Cambia para cada resistencia el voltaje que tiene cada punto de esta resistencia. Si no cambia una cosa, cambiará otra para un mismo valor de la intensidad. Entonces, vamos a calcular la intensidad que se va por aquí y la intensidad que se va por aquí, pero más concretamente la intensidad que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Como he dicho, las intensidades en un circuito en serie no cambian, luego la intensidad que pase por aquí será la misma que pase por aquí, que será I1. Entonces, la intensidad 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje que hemos dicho que no cambia en paralelo, es decir, 12, partido la resistencia que me atraviesa por aquí. ¿Cuál es la resistencia que me atraviesa por aquí? La RS que tenía antes, es decir, 12 partido por 3. En este caso, 4 amperios me pasan por aquí. Y por aquí, pues por aquí me pasará I2, 12 partido por 6. En este caso, 2 amperios. Si os dais cuenta, 4 y 2 me suman los 6 que yo tenía. Los 6 que yo tenía en la intensidad total del circuito. En este caso no nos piden nada del voltaje, lo dejamos así. El único cambio en el voltaje que nos podían preguntar es aquí y aquí, porque el voltaje cambia en serie pero no en paralelo. Entonces, podríamos calcular un voltaje para esta resistencia y otro para esta resistencia, pero no nos lo piden. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues con la ley de Ohm de nuevo. De manera que si una cosa no cambia manteniéndose las resistencias es porque cambia la otra. Lo digo porque vayáis jugando con la intensidad y con el voltaje. Acordaos siempre, la intensidad en serie permanece constante, tiene sentido porque la cantidad que entra por aquí es la misma que sale, y en cambio en un sistema en paralelo se divide. No pasa igual con el voltaje es al revés. En un sistema en paralelo cambia y en un sistema en serie permanece constante. Hasta aquí todo. Cualquier duda que tengáis podéis preguntarme. Seguiremos incorporando ejercicios al canal de la resolución de la prueba de acceso y contenidos de secundaria y bachillerato, como siempre. Cualquier duda que tengáis, como digo, en comentarios os leo, os contesto, igual que si necesitáis cualquier ejercicio adicional. Esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.